Agradecido siempre por este tiempo que Dios nos permite de compartir su palabra. Bueno, vamos a orar cortito para que Dios nos ayude, me ayude a mí también. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por poder compartir tu palabra a los hermanos y también abrirla, Señor, y entenderla mejor. Queremos pedirte que nos ayudes, me ayudes a mí y también a los hermanos que van a escuchar. Te dejamos en tus manos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, hemos dicho que estamos llevando el libro de San Juan, ya por capítulo. La otra vez abarcamos el capítulo 1 y 2. Ahora vamos a abarcar el capítulo 3 y 4. Justamente el título de todos los dos capítulos es la identificación del Hijo de Dios. Ya siempre el Señor se ha identificado como Dios, pero en los tiempos cuando Él estuvo aquí, Él se presentaba como el Hijo de Dios, ¿ya? Los que han leído los capítulos 3 y 4 van a entender mejor. Y los que no, de la misma manera también vamos a poder a enfocar algo de lo que abarcan los dos capítulos. Dice, para introducir, muchas personas piensan que nuestro Señor Jesucristo padeció y murió solamente por ciertas personas de determinados grupos. Esto, hermano, presume que la provisión hecha por Él no era suficiente porque no alcanzaba todo. Dependiendo de la condición social, dice, económica del individuo. Sin embargo, los capítulos 3 y 4 son de San Juan, permiten entender mejor lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en los tiempos que estuvo en la tierra. El Señor Jesús vino no para ciertas personas, sino para toda la raza humana, ya sean razas sociales, culturales, etnias y para todos los que son de la raza humana, para eso Él vino. Todos los que han escuchado y han entendido esta situación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está explicada bien en San Juan, el libro de San Juan. Cuando se invita a las personas para que comiencen a estudiar la Biblia, siempre se les dice cuando preguntan, ¿qué libro empiezo a leer? ¿Será desde Génesis hasta lo último? No está malo, hermano, leer toda la Biblia, porque a uno le trae un conocimiento que puede ir acumulando algo mejor cronológicamente. Pero si queremos saber un poquito cómo es la vida cristiana, pues yo le digo, lea San Juan. Pero ¿cómo? Si San Juan no es el principio, está en el Nuevo Testamento. Pero esto es lo que vamos a aprender ahora, hermano. Dice en el capítulo 3, versículo 1 al 21, habla, dice, Jesús se identifica como con un judío religioso. Ya ve, dice, con Nicodemo nada menos. Jesús se identifica con un judío religioso, sabemos que era Jesús y Nicodemo. Dice ahí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que en griego se traduce maestro. Ya, o sea, de otras palabras le dijo maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre era religioso. Este hombre había estudiado mucho la palabra. Él sabía de la escritura, pero había tenido un vacío en su ser interior. Él no entendía que había que nacer de nuevo. Y mire lo que le respondió el Señor ahí en el versículo 3. Jesús dijo, respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Creen ustedes, hermanos, que Nicodemo pudo entender esta parábola, esto que había incluido y que estaba en la Escritura? No, no pudo entender. Era un hombre sabio, no era cualquier persona, uno de los mejores, dice aquí. El nuevo nacimiento, voy a leer desde el 1 al 10, pero ya no la Biblia, sino lo que tengo. Dice, el receptor principal de esta explicación, hermanos, es nada menos que un principal entre los judíos, un hombre importante, Nicodemo, de las sectas religiosas del fariseísmo, ¿ya? Muchas veces hay personas que se creen sabias, pero hermano, es muy peligroso también meterse a decir, yo sé, y por ahí como Nicodemo no sabemos. Entonces era un sistema de los fariseos. Posiblemente este hombre Nicodemo, por temor de sus amigos, de sus colegas, se acercó a Jesús, pero en una forma oculta, de noche, para que no se den cuenta sus amigos. Y fue entonces que ahí el Señor le respondió y le dijo, cuando él preguntó qué hay que hacer, porque él supuestamente sabía, pero no entendía lo que era nacer de nuevo. Cuando dice el 3, ¿no? Es necesario que nazcas, Nicodemo. Y ahí viene una confrontación a Nicodemo y él dijo muchas cosas, yo no puedo nacer de nuevo porque no puedo entrarme al vientre de mi madre y nacer ya siendo viejo. Y si ustedes lo han leído del capítulo 3, me están entendiendo de una manera mejor, ¿ya? Hermanos, pero había un plan especial que Dios planeó desde antes, no desde ahora, desde mucho antes. Lo vemos, dice, el plan perfecto de Dios que tuvo en su mente de él. Como Dios es sabio, es una persona creador de los cielos y de la tierra, que nos creó a nosotros, hizo todo de su palabra, salió, como ya vimos la otra vez en Juan 1.1, dice en el principio creó Dios, como dice en Juan 1, dice también en Génesis, como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí estaba Cristo. Juan 1.12 dice, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y con esa palabra Dios creó y hizo también los cielos y la tierra, y ahí estaba incluido el Señor Jesucristo. Miren, hermano, leemos en Juan 3:11 al 21. Es larga la lectura. No lo vamos a leer porque el tiempo es el que nos pisa, pero sí queremos dar una explicación. Juan 3:11 al 21, vemos que ahí nos puede explicar un poquito. Dice cuando el Señor presentó el plan de Dios. El Señor explicó, dice, a este doctor de la ley, porque no era cualquier persona Nicodemo, de manera resumida, como lo estamos haciendo ahora. Le preguntó, él le explicó a este doctor. El plan perfecto de Dios dice, mire, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, le dijo. Y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Como este Nicodemo no era cristiano, para él, como una cultura general, sabía la escritura, pero no sabía lo que quería decir, no recibís nuestro testimonio. Por eso fue y le preguntó bien, con mucha preocupación. Entonces, hermanos, vemos aquí que para esta revelación para Nicodemo estaba oculto el plan de Dios. Juan, ahí el mismo 3:13 vamos a leer, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Otra vez, ahí se quedó Nicodemo con una incógnita en su pensamiento. No sabía y no había entendido. Este plan perfecto, hermano, incluye, pues, que el Señor tenía que venir como redentor imprescindiblemente. ¿Qué es imprescindible? No tenía que fallar. Imprescindiblemente enviado por quién? Por Dios. Porque Dios, el Padre, dice, envió a su Hijo Jesucristo para venir al mundo, para estar con los pecadores, para aprender de las costumbres de nosotros y nosotros aprender de Él. Dice, enviado por Dios en base a su gran amor al mundo. Por eso lo encontramos en el mismo capítulo 16, en el capítulo 3, versículo 16, y ahí está, miren en la pantalla, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una afirmación de el plan perfecto de Dios. ¿Qué más? Podemos seguir desglosando para poder ver. Juan, el que vino antes que el Señor, lo vemos en 3:22 al 36. También 3, capítulo 22 al 36. Ahí también vemos, hermano, dice Juan el Bautista identifica a Jesús, o sea, el amigo del esposo, dice, ¿no ve? Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Bueno, vamos a ver un poquito, hermano, qué es lo que quiere decir este párrafo desde el versículo 22 hasta el 36, pero lo vamos a ir desglosando. Dice la respuesta de Juan el Bautista, cuando Juan Bautista identifica a Jesús. Dice lo que tengo aquí, del 22 al 30. A partir del versículo 22, hermano, lo que hemos leído, ya se nota que hay una reunión, dice, entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. Como ya dice, viajó a Enón. El recelo de los discípulos de Juan se hacía sentir. ¿Por qué razón? Porque mucha gente seguía a Jesús y venían a él. ¿Para qué? Para ser bautizado y escuchar la palabra de él que vertía. Entonces mucha gente se aglomeraba, venía a Jesús, por eso los discípulos de Juan más bien tuvieron un celo y dijeron, ¿por qué así? Si Juan es el que predica, pero ahora ha aparecido este otro personaje que predica y más le siguen a él. Y miren lo que dijo Juan. Pero Juan, entendiendo la situación, dio una respuesta acertada. ¿Y dónde la encontramos esa respuesta acertada? Lo que Juan quería decir era hacer conocer que Juan no era el Salvador, era el precursor, dijimos la otra vez, que vino antes del Señor. Pero venía otro que después de él, que era primero que él. ¿Cómo es eso? Que no entendemos ese cruce de palabra, ¿no? Mire lo que escribió Juan y dijo en Juan 3:30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué es eso? Juan 3:30. Ya, es necesario que él salga al frente, pero que yo mengüe, dice. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
¿Qué quiere decir eso? Menguar es cuando uno poco a poco se va aplacando y ya no tiene mucha fuerza. ¿Por qué razón? Porque su ministerio de Juan estaba llegando al fin. Cuando Juan hizo su ministerio, ya Jesús no estaba dentro del ministerio. Jesús estaba en una práctica, como cuando un estudiante hace su práctica. Hay muchos alumnos que vienen del seminario y hemos tenido hartos seminaristas, han tenido. Ellos vienen a hacer su práctica, ellos no vienen a hacer como ellos quieren, sino que siguen lo que el pastor o la persona que está a cargo hace, entonces van aprendiendo. En ese tiempo Juan enseñaba. Jesús estaba en el tiempo de aprendizaje, en el tiempo cuando él tenía que aprender. Por eso dice, es necesario que él crezca y que yo termine mi función, dijo Juan, cuando dice en Juan 3:30. Hermano, Juan destaca la importancia de Jesús. Mucho él sale diciendo que Jesús era al quien deberían seguir. Por eso sus discípulos se preocuparon por qué él apareció y más lo siguen a Jesús y ya no a Juan. Bien, hermano, vamos a seguir. Desde el 3:31 al 36 también vemos esto que dice así, Juan 3:31 al 36, continuando en una forma, no podemos leer porque es larga la lectura, pero vemos, el que de arriba viene es sobre todos, dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Poquito leamos el 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Mire, pues testificaba Juan del Señor y nadie recibía su testimonio, porque todos pensaban que lo que Juan predicaba era terrenal, que iba a suceder, pero él hablaba más de lo espiritual, de lo celestial. Debe entenderse de una manera realista, hermano, este hecho, el cual se apoya en dos cosas que sobresalen en los versículos 31 y el 34. ¿Ya? Ya hemos visto el 31 y ahora vamos a ver el 34. ¿Qué dice el 34 ahora? Ya, dice así, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, lo que Juan hablaba siempre de la personalidad de Cristo, porque él quería que el Señor se identifique. No es porque el Señor no podría identificarse, pero había una persona que era Juan el Bautista que lo estaba sacando para que la gente entienda. Pero la gente no entendía, seguía todavía con esa ceguera espiritual, pensando de que lo que Juan hablaba era todo solamente palabrería. Actualmente, lo mismo, hermano. Si usted se ha dado cuenta, cuando uno quiere presentar la palabra del Señor, muchos dicen, pero ¿dónde está? Tenemos que verlo. Y si usted le dice, pero lea las escrituras, dice la gente, pero la escritura es papel. El papel todo consciente. Se escribe y ya está. Entonces queremos ver. Sigue la incredulidad. Hasta hoy día la gente pareciera que está muy temerosa, muy compungida, muy deseosa de buscar la verdad, pero cuando uno le lee la escritura, ellos siempre están diciendo, pero yo quiero ver. Tengo un vecino que es muy buena gente conmigo, pero cuando hablamos de esto, él dice, no,
yo hago lo que puedo. Incluso me dijo que Dios ha fallado. ¿Por qué le dije yo? Porque Él creó todo bueno, pero en el momento que lo creó a Satanás, Dios falló. Yo le dije, no digas eso. Puedes hablar mal para las personas, para todo, que podemos fallar, pero nunca digas que Dios falló, porque eso es un tremendo pecado. Y él me dijo, bueno, pero sigo creyendo de que Dios falló, pero vamos a seguir hablando. Bueno, le digo. Entonces, hermano, lo que podemos ver aquí en el 34, ya lo dije, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, ¿no ve? Pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces tenemos que ver. Hasta ahí Juan ha presentado lo importante que es Jesucristo, que es nuestro Señor, como el título dice, la identificación del Hijo de Dios. Pero no vamos a terminar ahí porque tenemos el capítulo 4. Vamos a ver, hermano, que Jesús se identifica con una mujer, con la samaritana en el 4, 1 al 53. Largo también los versículos, pero vamos al capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana, dice. Cuando pues el Señor entendió, dice que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Esa era la pregunta, ¿por qué bautizaba más que Juan? Jesús se encuentra, dice, con la mujer samaritana que era de Samaria, y lo vemos también descrito, si ustedes pueden leer en el 4, 1 al 26. Dice, Jesús salió de la parte del sur de Palestina. Salió de la parte del sur de Palestina. Ya con rumbo hacia el norte, camino hacia Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, lo que tengo resumido, a causa de la situación espiritual de los moradores de aquella tierra. ¿Qué pasó cuando estaban bloqueados los caminos para ir a Santa Cruz? Buscaban la carretera que esté desplegada. La antigua en principio, pero después la antigua también estuvo bloqueada. Y dice Jesús, tenía que pasar, pero no pasó. Dice, en esa tierra por donde él quería pasar, pero los moradores de esa tierra no estaban bien, había problemas como tuvimos ya aquí en nuestro país. Muy cerca de un pozo donde Jesús pasó había una mujer quien tenía una necesidad apremiante. Ella se asombró de Jesús, que él le dirigió sus palabras, porque para los judíos era algo bien raro que una persona se dirija a una mujer en vía pública. Esto era prohibido, no era fácil, pero Jesús sin ninguna otra, sin ningún temor se dirigió en 4:27. Vamos a ver, en el 27 nos vamos, dice, en esto dieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Pues la conversación que tuvo el Señor Jesús con esta mujer fue acerca de su vida interior, la vida que ella había pasado y qué cosa más tenía. Sin embargo, dice, él no tuvo reparo en identificarse con esta mujer, con ella, porque él siempre quería hablar lo que la mujer estaba atravesando para que ella entienda
quién era él. Por eso dice el título, Jesús se identifica con una mujer samaritana de mala vida. Decía él, ¿no? Que tuvo muchos pasados difíciles, preocupantes. Si ustedes saben y han escuchado decir, él le dijo que se comportara de acuerdo a lo que ella puede escribir. Si podemos leer todo ese párrafo, vamos a entender que la mujer tenía serios problemas. Entonces, le preguntó, ¿cuántos maridos tienes? Y él le dijo, ella le nombró, de los 7 que has tenido, ninguno es tu marido. Eso le causó mucha preocupación a la señora, y fue, dice, y se lo contó a sus amigos, y dijo, he encontrado una persona que me ha dicho mi pasado, me ha dicho lo que yo he sufrido y lo que he pasado, y él me lo ha dicho, y pienso que es el Señor. Y ustedes creen que la gente le creyó a ella, tampoco no le creyó, hermanos. Pero vemos entonces que aquella mujer, después de su plática con el Señor Jesús y de recibir su oferta de vida eterna, corrió, dice, ¿no? Como ya les dije, a la gente y lo publicó, le comunicó, ya, a sus compañeros, a la gente del mundo. Ellos le escucharon de aquel hombre quien le dijo todo. Ella dijo, yo he escuchado de aquel hombre que me dijo todo lo que me ha sucedido a mí. Dice en el 4:39 al 41. Hermanos, mire pues, Jesús no solamente se identificó a unos cuantos. Jesús se identificó, se fue identificando, pero ¿quién le iba llevando ese camino? Juan el Bautista. Siempre tiene que haber alguien que nos guíe para hacer algo bien bueno. Jesús fue guiado por Juan, ¿no ve? Pablo, ¿por quién fue guiado? Por otra persona, y Pablo después fue un gran hombre. Nosotros, hermanos, tenemos que alguien, queremos o necesitamos que alguien nos guíe para que vayamos creciendo un poquito más acerca de la vida que el Señor tiene para nosotros escrito en el libro de Juan. ¿Ya? Entonces, si Jesús se identificó a esta mujer, también se pudo identificar a otra persona. Miren, vamos a ver del 4:43 al 54, que también es un resumen. Dice, Jesús se identifican con un oficial del rey. ¿Quién era este oficial del rey? Era pues un militar, ¿no? Jesús sana al hijo de un noble. Dios, 2 días después, dice el 43, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Han escuchado a decir que dicen la gente, nadie es profeta en su tierra? Sí, el mismo Señor salió de ahí para ir a otro lugar y se encontró con dice el oficial del ejército. Dice, una crisis se enfrentaba en el hogar de este oficial del rey. Había un problema. No porque haya sido una grande autoridad no iba a tener problemas. Siempre tenemos problemas. Las grandes autoridades, las que nos gobiernan, cualquiera dijera, él es ministro, él es tal, él es presidente. Tenemos, hermanos, nuestros problemas que solo nosotros sabemos y conocemos. Este oficial dice, su hijo estaba enfermo de muerte, imagínese. ¿Quién se libra de una enfermedad? Pero este hombre lleno de fe
acudió a Jesús, el maestro acudió. Creyó la palabra de Cristo, recibido por este hombre un buen gesto de bendición objetiva. Recibió del Señor un buen gesto porque Él le atendió, que se manifestó en la sanidad de su hijo. Cuando Jesús llegó a la casa de este oficial, del rey, Él sanó a su hijo, ¿no? Y entonces vemos, hermano, de qué manera el Señor fue subiendo, avanzando, pudiendo la gente, queriendo Jesús que se dé cuenta la gente, pero había mucha gente que no quería entender y no entendió siempre. Fue hasta que el Señor fue crucificado, fue maltratado, fue llevado a las autoridades, aún viendo lo bueno que era el Señor, no quisieron seguir las cosas que el Señor iba haciendo. ¿Qué dijeron los gobernantes? Este hombre nada ha hecho. ¿No ven? Pero la gente decía, clamaba y decía, que lo crucifiquen, que lo encarcelen, que lo castiguen, que lo maten. Y así fue que se cumplió, hermano, lo que el Señor hizo por nosotros. Lo vemos en Juan. Poquito repasando, hermano, lo que hemos hablado en este momento. Jesús se identifica como un judío religioso. ¿No ve? Ya sabemos de quién hablamos, de Nicodemo. Juan el Bautista identifica a Jesús. Él fue diciendo quién era Jesús, pero ¿le creían a Juan? No le creían. Más bien tenían celo de que por qué mucha gente se bautizaba con Jesús y ya no por Juan. Fue entonces que Juan dijo, es necesario que él crezca, pero que yo vaya terminando mi función. No le entendió la gente. Jesús también se identificó con la mujer samaritana, que tuvo muchos problemas en su vida como cualquiera puede tener. Nosotros tenemos problemas difíciles que no podemos solucionar, pero cuando encontramos la palabra del Señor, decimos, Señor, ayúdame porque yo solo no puedo. Muchas veces, Señor, hemos acudido a Cristo y Cristo nos ha sacado de grandes problemas y hoy decimos, gracias, Señor. Eso fue lo que pasó con la mujer samaritana. Y cuando ella comunicó a la gente, tampoco le creyeron. Ellos pensaron que era otra persona que venía por venir nomás, pero era el Hijo de Dios. ¿Qué más? Se identificó con este oficial, este rey que era un principal, no era, pero que él tuvo, sí, la amabilidad también de buscarlo al Señor y el Señor conociendo al rey, cuando él le pidió que su hijo estaba enfermo, él fue a su casa y sanó al hijo del rey. Entonces, mis hermanos, esta es la forma en que el Hijo de Dios se identifica de Jesucristo mismo en este mundo. Voy a leerle un resumen que tengo y que he sacado acerca, me ha costado mucho y dice así. Resumen. La maravillosa identificación del Señor con la tremenda necesidad espiritual del hombre se hace manifiesta en Juan capítulo 3 y 4. Primero se identifica con la necesidad de un hombre religioso de alta sociedad. ¿Se dan cuenta? Religioso de alta sociedad. Pues, entonces, luego pone atención a una mujer pecadora de poca estima. ¿Quién alaba a una mujer que no tiene una buena vida? Nadie. Todos dicen que la castiguen, que la encarcelen. Pero dice Timón, fue sensible a la necesidad y la angustia de un padre. Este oficial era padre. Esta identificación está presente hoy y es digna de ser aprovechada. Hermano, Dios, el Señor Jesucristo no ha levantado su ofrecimiento.
el Señor sigue ofreciéndose para que nosotros podamos entender su palabra, comprenderle a Él e identificar quién es Jesús hoy en día y quién es en nuestra vida. Si podemos entender esto, podemos decir, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios mismo. Yo me identifico contigo y gracias por estar aquí. Él sigue ofreciendo lo que otro no puede ofrecer. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero el Señor nos ofrece la salvación eterna de nuestras almas y esto no debe ser despreciado. Queridos hermanos, es lo que puedo enseñarle a grandes rasgos acerca del libro de San Juan. Lea el libro de San Juan y va a encontrar cosas maravillosas que usted nunca se ha imaginado. Yo siempre dije, el libro de San Juan es el más fácil, pero había sido el libro también con mucha situación para poder aprender más de la palabra del Señor. Ya hemos leído, hemos estudiado el versículo 1 y capítulo 1 y 2, el 3 y el 4, y todavía vamos a continuar. Sería muy bien, hermano, que sigamos estudiando todo el libro de San Juan, porque nos trae grandes enseñanzas en cuanto a nuestra vida cristiana. Nosotros no hemos terminado. Muchas veces decimos, nuestra iglesia ya tiene tantos años de fundación, debería ser madura. Alguien me dijo, vamos a empezar de nuevo, porque no hemos aprendido. Y yo digo, yo tampoco, hermano, no he aprendido, me falta mucho. Por eso, mis hermanos, agradecemos a Dios que estamos leyendo el libro de San Juan. Para el próximo domingo quiero decirle otra vez, como dije, que vamos a ver los versículos 5 y 6. Y yo tengo aquí, dice, la autenticación del Hijo de Dios. Autenticación del Hijo de Dios. ¿No ve? Lean, hermano. Ustedes dirán, he leído, o tal vez no he leído, porque no he tenido tiempo. No le pasa solamente a usted, hermano. No se sienta mal. Muchas veces yo digo, voy a leer y no lo leo, hermano. Pero en esta mañana yo les digo y les quiero que leamos los versículos para la próxima capítulo, más bien 5 y 6, la autenticación del Hijo de Dios. Cambia el título. Mis hermanos, vamos a orar para terminar. Que Dios nos siga bendiciendo. Oremos. Señor bendito, gracias por tu palabra que abrimos cada domingo de una forma general. Tenemos también el tiempo de poder leerla, Señor,